Listo, ok, buenos días. Vamos a hacer un pequeño repaso, como siempre, un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, lo que vimos la semana pasada. Hablamos acerca de un objeto curioso que es llamado el determinante, que nosotros lo hemos definido hasta matrices 2x2 y 3x3. Eh, Aún no creo que es el momento para generalizarlo más adelante, o sea, de cómo calcularlo, la forma en cómo calcularlo, digamos, fácil, aunque no es un proceso fácil, porque sabemos que, bueno, la mayoría sabe, o si uno lo puede googlear, se da cuenta que el proceso de obtener un determinante es computacionalmente costoso. Pero bueno, para 2x2 y 3x3, ya nosotros lo definimos como el volumen con el signo de una transformación. O sea, si yo veo cómo cambia el cuadrado unitario o el cubo unitario, veo cómo lo transforma la matriz o la transformación, lo transforma en la transformación, cambia el volumen, ¿no? Si el volumen era 1 o el área era 1, entonces al transformarlo, ¿cuánto cambió el volumen? ¿Y cómo cambió la orientación? El cambio de orientación me dice el signo y el volumen, bueno, el valor absoluto básicamente te dice el volumen. Y bueno, pues está definido así el determinante de una 1x1 y de una de matriz 3x3. El determinante es este producto, este triple producto escalar, le dicen algunos. El producto punto de la primera con las otras dos, y esto se ha demostrado, o bueno, se mencionó, se dejó de ejercicio, probar que, o sea, yo puedo desplazar uno por uno, y la primera se va al último, desplazo uno por uno y el determinante no cambia. Ok, ¿y qué más? Pues... y bueno, y aquí salen unas propiedades que creo que se las mencionó en su momento cuando se definió el determinante, ¿no? Que si yo intercambio dos columnas, el determinante cambia de signo. Porque claro, yo tengo que A2 cruz A3 es menos A3 cruz A2. O sea, hay un cambio de signo. Entonces, si yo le intercambio las columnas a una matriz, eh, se cambia un signo. Se cambia un signo, ¿no? ¿Qué más? Y obviamente se puede probar que el determinante de A transpuesta o de la forma, o sea, de la transformación transpuesta, ¿no? Es igual al determinante de A. Nosotros ya definimos esto, que es la transformación dual, ¿no? O sea, simplemente las filas se convierten en columnas. Y bueno, la forma en que se ha definido esto, por la forma en la que se calcula, se llega inmediatamente que esto es igual a esto de acá. Entonces, bueno, unas propiedades que quizás, si es que no estaban claras todavía, o si no las recordaban, pues ahora están. Entonces, ahora, si yo intercambio, no solo si intercambio filas, sino que también si intercambio columnas, el determinante va a cambiar por uno. O sea, va a cambiar por un signo. O sea, va a ser menos el determinante del cambio del signo. Y bueno, si ves una matriz 2x2, nosotros también, o 3x3, ¿no? O sea, donde se puede calcular el determinante, nosotros demostramos que es inyectiva, es equivalente a que el núcleo sea 0, y es equivalente a que el determinante no sea 0. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pues entonces, si A es una matriz, lambda va a ser un valor propio, sí, solo sí. El determinante de A menos lambda I es 0. Que es lo que unos usan como definición de valor propio incluso. Algunos usan esta definición que me parece horrible, de valor propio. Claro, no, porque la definición es esta, ¿no? La definición es esa de valor propio, de que existe un vector no nulo, tal que pasa esto, pero eso es equivalente a esto, equivalente a esto y es equivalente a esto. Entonces, claro, yo podría usar esto como definición, pero me parece, no sé, nada intuitivo. O sea, sí tiene sentido, ¿no? Como que, no, pues si el determinante es cero, pues existe una solución no trivial. Pero comienza por ahí, pues. Bueno, en fin. Entonces, hay una caracterización importante sobre el polinomio característico de una matriz, que es igual al determinante de x y menos a. Bueno, pues nosotros vimos para el caso 2x2, se cumple. O sea, este polinomio de aquí, este polinomio anula la matriz.
realmente aquí no se concluye inmediatamente que es el polinomio característico, o sea, no se concluye inmediatamente, pero se puede hacer un argumento un poquito más fuerte. O sea, hay que completar el argumento. Ya, chévere, el polinomio anula la matriz, pero no necesariamente es el polinomio característico, porque recuerden que el polinomio minimal, o sea, el polinomio minimal es el de menor grado que anula la matriz, pero eso se puede factorizar. En el caso de 2 por 2, se puede ver como producto de o dos irreducibles, que pueden ser los mismos, o puede ser uno solo, o puede ser uno solo, o dos distintos, o uno igual. Claro, en este caso es un polinomio de grado 1, polinomio de grado 1, o polinomio de grado 2. O puede ser, bueno, sí, o sea, a lo más 1, a lo más 1, o 2 de 1. O 1 de 2. Bueno, sí, alguna cosa así. Entonces, el polinomio minimal puede ser algo así. Entonces, el polinomio característico de la matriz va a ser esto multiplicado por algo. ¿Ok? Entonces, por ese hecho, y porque es de 2 por 2 o de 3 por 3, es que se puede concluir inmediatamente que, bueno, no inmediatamente, pero sí se llega a que este polinomio coincide con el polinomio característico. Bueno, cualquier cosa, pues en las notas estará con más detalle la prueba, pero lo importante es que este polinomio anula la matriz. Y en el caso de 3 por 3 es una cuenta más larga, pero igual cumple. Y si nos damos cuenta que si es una matriz de esta forma, el polinomio característico es x al cuadrado menos la traza por x más el determinante. Y en el caso de 3 por 3, el polinomio característico coincide con este determinante y x al cubo menos la traza x al cuadrado más algo con x menos el determinante de a. Y bueno, pues eso lleva a una definición interesante, que el determinante de un operador es menos 1 a la n por el polinomio característico de t evaluado en 0, y la traza, bueno, pues va a ser el menos este factor de aquí. Y bueno, si en particular tenemos un operador triangular superior, o sea, que tiene una matriz de representación triangular superior, el polinomio característico va a ser esta resta. O sea, si yo resto t menos lambda j ahí, entonces yo voy a tener que al producto de estos operadores es 0 por la forma que tiene en la matriz. Entonces el polinomio característico va a ser esta cosa. El término independiente es este de aquí, el producto de los lambda j menos 1 a la n. Y entonces si evalúo el determinante es esto de aquí evaluado en 0, que es esto, por menos 1 a la n. Y el menos 1 a la n con menos 1 a la n acá se hace menos 1 a la n al menos 1 a la 2n. Y como es 2n es una potencia par de menos 1, eso se hace 1. Entonces me queda el producto de los lambda j. Entonces, a lo que voy es que si tengo un operador triangular superior, de hecho, los elementos de la diagonal son los valores propios, y el determinante de un operador es el producto, si tiene suficientes valores propios cuyas multiplicidades coinciden con la dimensión, o sea, si la suma de las multiplicidades. ¿A qué me refiero esto? O sea, que si yo tengo un operador y su polinomio característico, todos son factores irreducibles de grado 1. Su polinomio característico se puede ver como el producto de x menos lambda j, multiplicidad a, y obviamente la suma de las multiplicidades me va a dar la dimensión del espacio. ¿Cuándo no pasa esto? Cuando tengo un operador de esta forma. Bueno, 1 menos 1, 0, y aquí tengo, yo que sé, un lambda. En este caso, este operador en R3 solo tiene un valor propio, que es lambda. Su multiplicidad algebraica es 1, porque el polinomio característico de este señor es x menos lambda y x al cuadrado más 1. Entonces, no tiene cómo descomponerse en R.
Entonces solamente hay un valor propio con multiplicidad 1. Entonces por eso es que estoy haciendo la aclaración, ¿no? Que si yo tengo un polinomio con suficientes valores propios cuyas multiplicidades suman la dimensión del espacio, entonces el determinante es el producto de los valores propios contando multiplicidad. Y bueno, sí, eso es genial, bacán. ¿Y qué más? Ah, y la traza de una transformación pues va a ser la suma de sus valores propios si es que tiene suficientes valores propios, nuevamente, ¿no? Y bueno, simplemente también podría decir es la suma de los elementos de la diagonal, pues, y bueno, la suma de los elementos aquí de la diagonal también es la. Y eso es invariante, o sea, siempre independientemente de la transformación que tengo. ¿Ok? ¿Por qué? Por los hechos de que la traza es multiplicativa siempre para cualquier matriz n por n, y el determinante también es multiplicativo hasta donde hemos definido 2 por 2, 3 por 3. En otro momento definiremos mejores matrices, o sea, el determinante para el resto de matrices. Ok, y ahora, esta forma vamos a detenernos un ratito, vamos a tratar de analizarla. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto creo que es de otra cosa. Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar ahora sí. Ups. Entonces, ¿de qué se trata la famosa forma de Jordan? ¿No? Porque ya hablamos de la diagonalización, ahora vamos a hablar de la forma de Jordan. ¿Qué es la forma de Jordan? Es cuando yo tengo la suma de las multiplicidades algebraicas de los lambdas. Y ahí, bueno, aquí vamos a suponer que T es un operador, la dimensión del espacio es n. Entonces, si la suma de las multiplicidades algebraicas de los valores propios coinciden con n, yo no puedo concluir que es diagonalizable. Lo que puedo concluir es que B tiene esta descomposición en espacios propios generalizados. Bueno, simplemente vamos a usar esta notación para representar la suma directa de estos espacios propios generalizados. Vamos a poner que lambda j son los elementos del espectro de la matriz. Y bueno, pues B se puede poner de esta forma. Ok. Entonces, no es diagonalizable, pero tiene una forma particular. Es que vamos a ver, estudiemos el operador, la representación matricial del operador en un sub J. Y vamos aquí a definir un sub J como el espacio generalizado de lambda J para simplificar, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tiene al menos un valor propio, ¿no? Entonces, bueno, ya, chévere. Entonces vamos a tener sea B, valor propio B sub J, ¿sí? Vamos a ponerle B sub J tal que T de B sub J es igual a lambda J B sub J. Entonces tenemos un valor propio y no nulo, un vector propio, no nulo. Acá. Entonces, yo puedo reescribir esto como T menos lambda J BJ igual a 0. Y bueno, esa es la ecuación, ¿no? Característica para encontrar vectores propios. Entonces, se me ocurre, bueno, pues, como la multiplicidad, digamos que la multiplicidad generalizada, la multiplicidad, el grado que tiene lambda j en el polinomio minimal, ok, recuerden que
que yo tengo, recuerde, que yo tengo que el polinomio minimal de la transformación es igual al producto de x menos lambda j, eso elevado a la multiplicidad generalizada, a la multiplicidad del grado, o sea, le llamé generalizada, tal vez hay un nombre mejor, pero es el exponente que tiene este en el polinomio minimal. ¿Okay? Entonces, el grado en el polinomio minimal. Y claramente lambda j distinto de lambda e, ¿no? Ok, entonces, yo puedo estudiar, podemos encontrar, mejor dicho, ok, no me gusta este b sub j, o sí. Y me gusta este b sub j. Ok, podemos encontrar. ¿Qué podemos encontrar? Ok, le quité el subíndice al vector b. Simplemente sabemos que hay uno, hay al menos uno, ¿verdad? Hay al menos uno que cumple la ecuación característica, llamémosla de esta forma, la ecuación característica. Entonces, como en las veces que aparece x menos lambda j en la factorización del polinomio minimal, significa que este sujeto no tiene solución, o sea, no solamente tiene soluciones de grado 1, sino que va a tener una de grado 2, de grado 3, de grado 4, hasta tantas veces como mj lambda j. ¿Qué quiero decir? Podemos encontrar un vector, llamémoslo u, y de hecho va a estar aquí, tal que t menos lambda j por u a la multiplicidad geométrica, y de hecho para cualquier r, es igual a 0, al vector 0, y aquí r va desde 1, y bueno, r es 1, desde 1 hasta la multiplicidad, hasta el exponente que tiene lambda j en el polinomio minimal. ¿Ok? ¿Sí ven por qué? Porque si no fuese el caso, significa que mj no es el exponente que aparece en el polinomio minimal, porque el polinomio minimal es el de menor grado que anula al operador. Entonces, si no existe uno, entonces no es el grado no es el exponente, no es el grado que tiene lambda j. Entonces es menor. Entonces, de ley tengo que encontrar un u0 tal que pasa esto. Ah, pero ¿qué significa esto? Significa que t menos lambda j a la, digamos, si r es mayor que 1 estrictamente, a la r menos 1, u pertenece al espacio propio de aquí. ¿Por qué? Porque si yo le aplico t menos lambda j a S, se hace 0. Entonces tiene que estar en el núcleo de t menos lambda j. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, esto es evidente, ¿no? Se aplico aquí t menos lambda j a t menos lambda j a la r menos 1 por u. Este sujeto se hace 0. ¿Por qué? Porque aquí vuelvo acá, o sea, vengo aquí. Perfecto. Entonces, la idea es que yo puedo hacer lo siguiente. Pues, si B es un vector propio, si B está aquí, podemos resolver, o mejor aún, si yo tengo una base del espacio propio,
Entonces, si tengo una base del espacio propio, si tengo una base del espacio propio, llamémoslo, va a estar complicada la notación. Bueno, digamos B1, B2 hasta B sub R. No, B sub R no. Es que ya usamos B. Entonces pongámosle U sub 1, U sub 2, hasta U sub R. U sub S, pongamos, porque ya usamos R para los vectores propios. Entonces podemos resolver estos sistemas. T menos lambda J a la R, a la R no, al cuadrado primero. Al cuadrado de un vector X, porque estamos resolviendo un sistema de ecuaciones, entonces ponemos T menos lambda J al cuadrado, X es igual a un vector U sub I. Le decimos, ¿sabes qué? Resuelve este sistema. No, perdón. Este sistema. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que nosotros queremos es un vector, ya que buscamos T menos lambda J al cuadrado por X a 0. Eso es lo que buscamos. Ah, entonces T menos lambda J X tiene que ser un vector propio. Ah, entonces aquí sacamos esta solución. O sea, resolvemos este sistema y no va a tener solución para todos, ¿verdad? Porque son algunos. Pero al menos uno tiene solución. ¿Por qué? Porque si ninguno tuviese solución, entonces ya se acabó. O sea, no tenemos esta multiplicidad en el polinomio minimal. Entonces, lo que vamos a hacer es ir resolviendo, vamos a resolver T menos lambda JI X igual a... Carajo. Igual a al anterior, ¿no? O sea, si encontramos un X, entonces resolvemos el sistema, seguimos resolviendo el sistema. T de X, llamémoslo, este es X1, X2, que sea igual a X1. ¿Por qué? Porque de esta forma, si yo le aplico T menos lambda JI a X2, perdón, si aplico T menos lambda JI de nuevo en ambos lados, me queda T menos lambda JI a la X1, y si lo aplico de nuevo me queda T menos lambda JI al cubo X2 igual a T menos lambda JI al cuadrado X1. Pero este X1, por la construcción que tenemos hace un momento, esto nos da 0. Ah, entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos resolviendo estas ecuaciones características. ¿Hasta dónde? Pues bueno, pues así, continuando de esta manera, pues vamos a resolver T menos lambda JI X sub la multiplicidad generalizada de lambda J es esto. Ya vemos mejor X2 a esto, X3 y esto X2. Para indicar, ¿no? O sea, y por definición le llamamos a este señor X1, ¿ya? Entonces tenemos X1, X2, X3, me llaman X4. Así, para tener de esta forma, M sub J vectores propios generalizados correspondientes a este vector en específico, en este U sub J, U sub I, que nosotros lo llamamos U sub I, pero lo llamamos X1. Simplemente empezamos a resolver. Este operador X2 igual a X1. Este operador X sub algo igual a X anterior. O sea, estamos haciendo una sucesión, ¿no? Entonces, igual la X, MJ, lambda, perdón, la MG
mj menos 1. O en otras palabras, resolvemos t menos lambda ji, xr, no, x es xt, xm, una letra, xt, xt. Bueno, xt igual, o xt más 1 igual a xt, y t va desde 0, podemos hacerlo 0. Sí, bacán. Podemos hacerlo 0 hasta m sub g. Es que en 0 se vuelve feo. M sub g menos 1. M sub g de lambda j menos 1. Porque así llegamos, hasta aquí llegamos a un m sub g. No podemos encontrar otro. No podemos encontrar uno porque estaríamos diciendo que existe uno que no anula. Entonces se acabó el sueño de que mg es la multiplicidad de lambda j en el polinomio minimal, sino que es el siguiente. Entonces encontramos estas soluciones y bueno, pues podemos definir donde x0 lo vamos a decir el vector nulo y claramente u sub i es x1. Bueno, uno de ellos en particular. Uno de ellos va a ser esto, pero queremos encontrar esto, o sea, seguir haciendo esto. ¿Para qué? Porque de esta manera, si restringimos, si consideramos u igual al generado de x1, x2 hasta x sub mg lambda j, ¿cuál es la representación matricial de este operador? De t con respecto a u. Pues para la primera, con respecto a esta base de aquí, con respecto a esta base, va a ser la siguiente matriz. Entonces, para x1, como es un vector propio, se me enreda, es un vector propio, entonces vamos a tener lambda j y el resto va a ser 0. Ahora, x2, nosotros sabemos que t menos lambda j, x2 es igual a 0. Entonces, t, distribuyendo t de t menos lambda j, x2, menos lambda j, t menos lambda j, x2, es igual a 0. Pero por la construcción, esto no es más que x1 y... nosotros queremos encontrar t de x2. A ver. A ver, vamos a darle suave. Vamos a darle suave. Queremos encontrar t de x2. T de x2. ¿A qué es igual eso? Pero nosotros sabemos que, por un lado, este t menos lambda ji al cuadrado de x2 es igual a 0. Y que t menos lambda j de i. Ah, no, pues aquí sale. De x2 es igual a x1. Por la construcción, ¿no? Por cómo construimos, esto pasa. Entonces, porque x2 sale de resolver este sistema. Entonces nos queda que t de x2 menos lambda j x2 es igual a x1.
Ah, chéverísimo. Entonces tenemos que x2, t de x2 es x1 más lambda j x2. Y de hecho aquí podemos olvidarnos de x2, x1. Mejor no, sino que lo escribimos aparte. Y bueno, pues ¿qué significa esto? Que las coordenadas de t de x2 es una vez x1 y lambda j x2. Ah, entonces aquí aparece un 1 y aquí un lambda j. Y en general, t menos lambda j de x t es igual a t, es a xt menos 1. Y así, pues vamos a tener que t de x sub t es igual a xt menos 1 más lambda j x sub t. Es decir, es una vez el anterior más lambda veces el siguiente. Ah, o sea, más lambda veces el mismo. Entonces, la matriz es una cosa hermosa, así. La diagonal es lambda j y encima de ellos hay un 1. Aquí pongámosle en general. Y esto se puede hacer siempre, de hecho. Esto se puede hacer siempre cuando tenemos un valor propio. Se puede hacer siempre. Ahora, lo interesante es que si hay suficientes valores propios, que eso es lo que pasa siempre en los números complejos, ¿no? Si siempre hay valores propios, o si tengo un operador en R, que también tiene una factorización en polinomios lineales, entonces, pues bueno, ya está. O sea, se puede hacer esto, y lo que se define, pues, se define. Definición. Se define la siguiente cosa, pues. Se dice que la matriz es un bloque de Jordan si A es igual a lambda veces la identidad más un, vamos a llamarlo n, donde no lo llamemos n, llamémoslo donde B tiene la siguiente forma. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, que si, perdón, es decir, si A es una matriz, digámosle que va de n por n, es una matriz n por n, es decir, es un operador lineal de k a la n a k a la n, donde k es cualquier campo. Entonces, B es 0, E1, E2, hasta n menos 1. Y bueno, pues si queremos ser un poquito más generales, para no usar n, ya que reservamos n a la dimensión de los espacios, entonces B va a ser 0, E1, E2, hasta E sub S menos 1. O sea, 1 y ceros. Luego tenemos E2 de 0, 1, 0, 0, 0, 0, y así. Recuerden que esta fue la primera definición que vimos de una matriz, ¿no? O sea, las columnas de una matriz. Entonces, B es este sujeto. Y aquí terminan 0, 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que A tiene esta forma, ¿no? Tiene lambda, 1 lambda, 1 lambda, 1 lambda, y así 1 lambda. Lambda, 1 lambda, así. Tiene esta forma de aquí. Y ahora, lo interesante, o sea, lo interesante, note que B a la S, en este caso, es igual a 0. Y B a la T es distinto del 0 para T
menor que S. Es decir, el polinomio minimal de B es X a la T, pero no es X a la S, que coincide con la dimensión del espacio, entonces es el polinomio característico. Es decir, y bueno, pues de aquí podemos hacer otra definición importante. Sea n un operador lineal, esto sí, en general, diremos que n es nilpotente si existe un entero natural. Porque si es cero, pues el operador cero es nilpotente, ¿no? Tal que n a la k es igual a 0. Y note que el polinomio minimal de un operador es x a la s, donde, o sea, el polinomio minimal de un operador nilpotente es x a la s, donde s es igual al mínimo entero. No, este sí tiene que ser un entero positivo, tal que n a la k es igual al 0, ¿no? Porque, o sea, por el principio del buen orden, pues esto siempre tiene un mínimo, este sujeto siempre tiene un mínimo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si existe un k tal que n a la k es 0, toma el menor de ellos. Toma el menor de ellos y ese es el polinomio minimal, de paso, ¿no? Y esto es inmediato. Esto es inmediato porque n a la s va a ser 0, porque ese es el... Ay, perdón. Me di la rodilla aquí con un fierro. Perdón. Entonces ese va a ser el mínimo de estos, entonces el polinomio minimal de paso es x a la s. Y bueno, el polinomio característico, ¿quién es? Bueno, el polinomio característico, si lo sospechan, pues tiene que ser a la dimensión del espacio, x a la n. Y bueno, pues n siempre tiene un valor propio, un vector propio, que es el 0. Y bueno, pues en particular, pues estos sujetos, estas Bs son operadores nilpotentes. Entonces, bueno, dato chévere. El grado. ¿Qué grado? El grado, sí, el grado del polinomio característico de dimensión del espacio. Bueno. ¿Qué más? Bueno, pues entonces, si nosotros hacemos esto, si cada G lo descomponemos en estos espacios, digámosle 1 más U2, y vamos a olvidarnos del sub J para hacer más sencilla la anotación. S, ¿qué letra fue la que usé? Para hablar del número de valores vectores propios y linealmente independientes. S, ¿no? Ok. Bueno, si suponemos que tenemos S valores propios distintos, y entonces lo que estamos haciendo aquí es que cada uno de ellos son el conjunto de resolver U sub 1, y luego tenemos X U sub 1, o no sé. O sea, para cada vector propio, donde estos son U mayúsculas, ¿no? Son espacios donde estas cosas son una base, es una base, mejor dicho. El conjunto es una base del espacio este de aquí, el espacio propio, y cada U sub I sale de resolver X1, X2, hasta X. Bueno, es el generado por esto de aquí.
Y dense cuenta que digámosle, donde cada xt sale de resolver ese sistema, ¿no? xt menos lambda i, perdón, t menos lambda i, xt es igual al anterior, para que se vaya al cero, ¿no? Entonces, y t0, o bueno, x1 es u sub 1. Uno. Y claro, pues es posible que estos de aquí ya no existan. O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, si yo tengo el operador siguiente, que bueno, lo voy a poner de paso en una forma bonita. Aquí tenemos lambda 1, o bueno, simplemente llamémoslo lambda. Lambda 1, lambda 1, lambda. Y aquí hay 0. Todo lo demás es 0. Entonces, dense cuenta que si yo llamo a este operador A, note que, llamémoslo T. T, y representado en una base tiene esa forma. Note que T menos lambda no es 0, T a la 1 tampoco es 0, a la 2 tampoco es 0, aunque las dos últimas columnas sí son 0, pero T menos lambda i al cubo es 0. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar 0, 0, 0, 0, 0 en T menos lambda i. Y para que se anule toda, pues tengo que primero hacer el producto. Y bueno, pues aquí voy a tener puros ceros. Luego va a tener 1. Entonces este de aquí se va a desplazar para acá. Se va a ir para acá. Y eso se va a ir para acá. Y luego este se hace 0. Este se vuelve una vez para acá. Y este ya se hace 0. Cuando esté menos lambda i al cuadrado. Y me queda solamente uno de estos. 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 0. Aplico una vez más y ya me queda 0 por fin. Entonces el polinomio minimal es t menos lambda i. T menos lambda i. Y dense cuenta que los vectores que generan, o sea, el espacio generalizado de lambda coincide con el espacio vectorial, pero yo puedo descomponer G en dos subespacios, llámese U1 más U2, y U1 es el que sale de E1, llamemos X1 igual a E1, y luego X2 es de resolver el sistema X2 igual a, perdón, T menos lambda I, X2 igual a X1. Pero en este caso es G2 y también tenemos G3. Bueno, es el generado. Y ahora el problema es que cuando yo tengo U2, que este sí lo vamos a resolver, U2, pues tiene que salir. El otro vector propio es E4. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que T menos lambda y E4 es igual a 0. Entonces yo quiero resolver T menos lambda i al cuadrado E4, perdón, T menos lambda i, X igual a E4. Ok, resolvemos eso, pues simplemente vamos a tener 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. X igual a E4, que es 0, 0, 0, 1, 0. Este es T menos lambda i, ¿verdad? Ok. Entonces, resolver este sistema, pues básicamente lo que nos va a decir inmediatamente, si descomponemos X en sus coordenadas, es que alfa 2 es 0, alfa 3 es 0, nos queda alfa 4 libre,
¿verdad? A ver, vamos a calcularlo. Nos queda que esto es esto por esto, es alfa 2, esto por esto es alfa 3, esta fila me hace 0, esto se vuelve alfa 5 y esto me da 0. Naturalmente, hay muchas soluciones a este sistema, pero vamos a tener de ley alfa 2 es 0, alfa 3 es 0, alfa 5 es 1, y entonces me queda que alfa 1 y alfa 4 son libres. Son escalares libres. Entonces, el más sencillo de todos es decirle, sabes que hazte 0 y desaparece. Y ya está. Entonces vamos a tener que el x2 es el 5. En este caso. Ya, pero ahora, si nosotros intentamos resolver nuevamente t menos lambda y x igual a E5, vamos a llegar a lo siguiente, pues. Y dense cuenta que t, otra vez, queremos resolver t menos lambda y por x es igual a 0, 0, 0, 0, 1. Esto es lo que queremos resolver. T menos lambda i igual a E5. T menos lambda i x igual a E5. Ya, pero nosotros ya calculamos esto. Esta es la maravilla, digamos, de... Bueno, en este caso porque ya es muy potente, pero simplemente esto, yo le digo a la computadora, tú ya sabes qué es esto, y simplemente ponte igualar, ponte igualar, ponte igualar, y lo va a resolver. Bueno, pues por un lado, esto yo ya sé que me va a quedar alfa 2, alfa 3, 0, alfa 5, 0. Y yo quiero que esto sea igual a 0, 0, 0, 0, 1. Y aquí hay un problema, ¿no? Alfa 2, alfa 3, alfa 5, tiene que ser 0. Y aquí yo tengo una contradicción. Estoy diciendo que 0 es igual a 1. Entonces, ya no hay otra solución más. Es decir, que el espacio de E4 y E5 llega hasta ahí. Claro, sí tiene que haber una solución, o sea, tiene que haber un vector propio, tal que al elevarlo t menos lambda i a la 3 me da 0. ¿Por qué? Porque el polinomio minimal es t menos lambda i al cubo. Ese es el polinomio minimal. Entonces, de ley hay una solución para 3. Pero no está aquí. Aquí no está. ¿Está dónde? Está con el otro vector propio. Entonces, esto es lo que me refiero que siempre va a haber o sea, depende de cada uno, ¿no? Entonces, lo interesante, la consecuencia inmediata, o llamémoslo lema o proposición, la proposición es la siguiente. Es que yo puedo descomponer B en espacios, ahora los voy a llamar W1 más W2, sub R. Esto es si hay suficientes valores propios. Si hay suficientes valores propios, entonces se puede descomponer B de tal forma que hay una base, pongámosle otro nombre a esta cosa, ¿no? Ñ. W sub S. Sí, pónganle W sub S, ya. De tal forma que una base I tiene esta forma
tiene esta forma y la cardinalidad bueno, cumple lo siguiente. Tal que esto es una base de W sub I y pasa lo siguiente, que T menos lambda J, o mejor dicho, para todo I, existe, bueno, I entre 1 y entre 1 hasta S, ¿no? Para cada uno de estos espacios existe un vector propio tal que esta base es bonita, tal que T menos lambda I W T es igual, o W de T más 1 es igual a WT, donde definimos W0 como el 0 y T va desde 0 hasta la cardinalidad de B sub I menos 1. ¿Okay? Entonces, podemos componer B de tal forma que la base es, o sea, tengo este conjunto que es una base que son vectores propios generalizados y ya está. O sea, puedo hacer esto. Y como consecuencia, y como corolario, la representación matricial de T con respecto a la unión de estas bases la representación matricial de T con respecto a la unión de estas bases, es igual a lo siguiente: A sub 1, A sub 2, hasta A sub S. O sea, una matriz por bloques. Es la primera vez que definimos una matriz por bloques, me parece. Pero bueno, es por esto, donde cada A sub I es un bloque de Jordan. Es un bloque de Jordan. Es decir, que A sub I es igual a algún lambda así. Ah, ¿y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que yo puedo, que existe una base B tal que, bueno, que en este caso es la unión, ¿no? Tal que T representado en esta base es igual a una matriz diagonal, llamémosle, ¿cómo le llamamos? D. D más N. ¿Cómo no se me ocurre? Donde D es diagonal y N es nilpotente. ¿Y esto qué me está diciendo? Que T es igual a D más N con respecto a, si yo llamo B a la base, a esta base, a la matriz que genera esta base, ¿no? Entonces vamos a tener W1 hasta W sub S.
Bueno, no precisamente, si no veamos B1 hasta B sub S. No B sub S, sino B sub N. Esta base que sale de la unión de aquí, simplemente los llamo B1 hasta B sub N. Entonces, B va a ser igual al cambio de base, a este cambio de base, ¿no? O sea, yo leo las coordenadas, lo mando a la base y mejor vamos a hacer el diagrama conmutativo para no perdernos. Entonces, nosotros podemos ir del espacio B, esta B latina y esta B, digamos, gótica. Vamos aquí por el operador, pero yo puedo leer las coordenadas, puedo irme al mundo de las coordenadas, que yo lo llamé esta cosa, puedo irme al mundo de las coordenadas, me voy por medio de este sujeto, D más N, y vuelvo leyendo las coordenadas, pero leer las coordenadas, si T es una matriz, leer las coordenadas es aplicar esta matriz. Ajá, entonces, ¿qué voy a tener? Que T va a ser este objeto de aquí. Pero claro, esto en realidad es una matriz. Esto es una matriz. No, no es una matriz, perdón. Es una transformación lineal. Si T es una transformación lineal, estos no son matrices. Pero en el caso de que, por ejemplo, si T fuese una matriz, si A es una matriz, entonces yo puedo tener que A es igual, aquí sí puedo decir, bueno, pongámosle mejor. Aquí estoy yéndome de la base chévere a la base canónica, digámosle, a la base canónica. Y aquí estoy yendo de la base canónica a la base chévere. Un poco extraño usar dos veces la misma C, así que vamos a ponerle a esta también una C gótica. Es el cambio de base, pero este cambio de base, la matriz de representación, mejor dicho, la matriz del cambio de base, en K a la N, pues cuando voy de la base chévere, a la base de Jordan, bueno, ya vamos cómo es, la base de Jordan, la matriz de cambio de base, de la base de Jordan, aquí estoy en la base Jordan, la matriz que va de aquí a acá tiene esta forma. Son los vectores de la base. Recuerden, lo mismo pasaba en la diagonalización, ¿no? Entonces, claro, yo puedo ir por aquí con A o puedo leer las coordenadas, utilizar este operador que es extremadamente sencillo y regresarme. Mira, tal vez, si es la primera vez que encontramos esto, pues simplemente parece algo deseable para calcular algo. O sea, no sé, pues, porque esto es una matriz diagonal y un operador que tiene puros ceros. ¿Ok? Un operador que tiene puros ceros. O sea, sí, pero hay más. Hay muchas cosas más que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo quiero encontrar, que bueno, esto no es exclusivo ¿de qué? De las matrices con bloques de Jordan. O sea, una matriz con bloques de Jordan o en la llamada forma canónica de Jordan. Sino que también, por ejemplo, si A es diagonalizable, n es igual a 0. ¿Verdad? Si es diagonalizable, n es igual a 0, pues. Y bueno, pues dense cuenta que las potencias de A, pues van a ser evaluar el cambio de base, que es B, por la diagonal, por B,
inversa a la n. Y bueno, pues esto, si yo lo hago inductivamente, pues, o si lo hago a fuerza bruta, digamos, va a ser primero esto por b, la diagonal, b a la menos 1, b a la menos 1, y así hasta b de b a la menos 1. Y lo que va a pasar es que este b inversa con b se va a hacer la identidad y me va a quedar este b con este aquí se hace la identidad, y todos se van a hacer la identidad y adentro solamente va a quedar d por d por d por d, b a la menos 1, y esto es igual a b d a la n por d a la menos 1. La prueba rigurosa es con inducción, pero es lo esperado, ¿no? Que si yo elevo a la n, lo que va a pasar es que elevo d a la n. Y bueno, se lo puede hacer también con un diagrama, y si justificamos la teoría de categorías, pues podríamos decir que como el diagrama conmuta, pues es cierto, ¿no? Pero yo puedo hacer lo siguiente, pues yo puedo irme aquí por medio de A, y así, digamos, n veces me muevo un número determinado de veces, pero yo puedo también moverme de aquí para acá, leyendo las coordenadas, opero el operador diagonal, y me regreso con b a la menos 1. Entonces, en general, si A es semejante ¿a quién? A B, entonces a la n es semejante a b a la n, y de paso con la misma matriz de semejanza. Si A es semejante a B, a la n es semejante a esto. Bueno, si los puede dejar de ejercicio. O sea, ¿qué significa que? Si A es igual a P, B, P a la menos 1, entonces yo voy a tener que A a la n es igual a P, B a la n, P a la menos 1. Prueba, ve el diagrama, hazlo por inducción, no sé. Pero bueno, entonces, lo interesante es, bueno, pues, claro, calcular una matriz diagonal a la n es bonito, porque si tengo una matriz diagonal, A1, 1, A2, 2, hasta A sub nn, pues d a cualquier potencia m es igual a 1, 1 a la m, a sub 2, 2 a la m, y a sub nn a la m. Eso es sencillo de calcular. Entonces, por eso es que, bueno, entre otras cosas, nos interesa la diagonalización, porque calcular las potencias de una matriz diagonal es sencillo. Pero ahora, ¿qué pasa si no es diagonalizable? Si no es diagonalizable, A es semejante a la base por D más N, B inversa. A es semejante a este sujeto. Y entonces, si yo tengo a la K, va a ser igual a B, D más N a la K, B a la menos 1. Y aquí es donde la magia de N nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, o sea, porque calcular esto, o sea, si para matrices cualquiera, A más B a la K es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Simplemente consideremos A más B al cuadrado. Estoy considerando matrices, no números reales. Entonces esto es A más B por A más B. Y esto se va a convertir
en A al cuadrado más A por B más B por A más B al cuadrado. Y unos dicen, ¿de qué sirve el trinomio cuadrado perfecto? No sirve para nada. No, imagínate, si la vida no fuese conmutativa, ¿cómo quisiéramos que existe el trinomio cuadrado perfecto? Si los números reales no fueran conmutativos, ¿no? Aquí, como no es conmutativo el producto de matrices en general, eso no es fácil. Pero, ¿qué va a pasar? Que D más N a la K. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Note que D es diagonal. D es diagonal y N es nilpotente. Entonces, lo que va a pasar es que D por N va a ser a N por D. Esto pasa cuando N es diagonal, N es nilpotente. ¿Esto es cierto? En el chat, Mario, ¿eso es cierto siempre? Creo que no siempre es cierto, pero me atrevería a decir que siempre es cierto. Me atrevería a decirlo. Sospecho que siempre es cierto. Si no, hay un ejemplo por ahí. No recuerdo, bueno. Quizás no siempre es cierto, pero en particular, como salen de la forma de Jordan, sí van a tener esa propiedad, de que conmuten. O sea, si D más N es la forma de Jordan, de A, entonces D por N es igual a N por D. ¿Y qué es la maravilla de esto? Que podemos usar las leyes, el binomio, el teorema del binomio, algunos le llaman el binomio de Newton. No es cierto, no es siempre cierto, ¿no? Pero si D más N es la forma de Jordan, si D más N es la forma de Jordan, entonces vamos a tener esto. Y bueno, lo que va a pasar es que... ¿Qué es lo que va a pasar? Que la N, esta N nilpotente, pues va a salir de los bloques. Entonces, realmente lo que habría que estudiar es cada uno de los bloques. O sea, si A sub I, si A sub I es un bloque de Jordan, si A sub I es un bloque de Jordan, entonces vamos a tener que tenemos una lambda I más un operador, ¿cómo lo llamamos? Creo que le llamamos B sub I. Bueno, para un lambda. Entonces, esta matriz es un múltiplo de la identidad. Entonces, de ley conmuta. Un lambda I. Eso es cierto. Esto sí es cierto para un bloque de Jordan. Entonces, como D más N, de N, o sea, salen de bloques de Jordan. Entonces, hay que estudiar ese producto. ¿Ok? O sea, si yo tengo aquí un bloque de Jordan, perdón, A sub I es un bloque de Jordan. A sub 1, A sub 2, hasta A sub N. Entonces, yo voy a tener que el operador D más N, pues el N, perdón, D va a salir de los lambdas, lambda I1, voy a decir, porque ya pues, lambda, el lambda I, el lambda que le corresponde, aunque no es el,
O sea, no es el primer valor propio, pero es el que le corresponde al primero. Bueno, lambda i, lambda 2i, lambda 3i, y así hasta lambda ni. Pueden ser repetidos, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Bueno, aquí voy a tener un bi, b sub 1, b sub 2, hasta b sub n. Y ahora, el producto de estas matrices, el producto de esta matriz con esta de acá, como están en bloques, aunque no lo hemos probado, pero funciona bonito. O sea, el producto de esta matriz D con esta matriz N, basta hacerlo por los bloques. Entonces veo esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con el correspondiente, y ahí van a conmutar. O sea, en este caso particular, primero, los bloques de Jordan, estos de aquí sí conmutan, y ahora como tengo una matriz con bloques de Jordan, entonces esta D y esta N sí conmutan. En general no conmutan, pero en este caso sí. Entonces, a lo que vamos es que D más N a la K va a ser igual a K sub combinado en I, y va de 0 hasta K, D a la K menos I, N a la I. Ajá, pero chévere. O sea, puedo usar el binomio, el teorema del binomio. Bacán. Pero recordemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hay que recordar? Que n es nilpotente. Como n es nilpotente, en algún momento ese sujeto se hace cero. Entonces, si yo me pongo a calcular d más k a la... Perdón, ¿qué k? D más n. Si yo llamemos S es el mínimo, el primero que anula a n, entero positivo, es el primero que anula a n, entonces d a la n más s va a ser igual a... O sea, esto es igual a esto, hasta s combinado en i, d a la s menos i, n a la i. Ah, pero el último término se va a hacer 0. Entonces esto va a ser igual solamente la suma hasta i igual 0, hasta s menos 1, si, de a la s menos i, ni. Ahora, si tomamos k mayor que s, d más n a la k va a ser igual a esta suma, desde 0 hasta k, de k sub i, d a la s menos i, ni, pero, k menos i. Pero, ¿qué va a pasar? N se va a hacer 0 para ns. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para S. Para igual S se va a hacer 0. Entonces realmente esta suma va a subir hasta S menos 1. K sub I. Aquí este casi se mantiene. Hasta D a la K menos I. NI. ¿Por qué? Porque N se hace eventualmente 0. Entonces, esta es una fórmula que simplifica calcular potencias de esta matriz. Mira, ¿a quién rayos le importa eso? Y bueno, pues vamos a dar un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en la parte 5 o en la parte N.
en la parte, en un anexo, en uno de los anexos, que nosotros podemos definir el exponencial de una matriz, de un operador, pero en particular de una matriz. El exponencial de una matriz, ¿a qué es igual? Bueno, pues recuerden que el exponencial de x se define como esta serie. Pongámosle otra letra. X a la k, x factorial, x y k va desde 1 hasta infinito. Desde 0 hasta infinito, perdón. Entonces, como esto no es un polinomio, es una serie, nosotros hemos definido aplicar un polinomio en una matriz. Pero esta serie, podemos hablar de las series, o sea, de los polinomios, de las, ¿cómo se llaman? Las series subseries, subsecuenciales, sucesiones, no. La serie de sumas parciales, la sucesión de sumas parciales. Nosotros podemos hablar de la sucesión de sumas parciales del exponencial. Esos son polinomios, ¿verdad? Son polinomios. La sucesión de sumas parciales son polinomios. Entonces podemos hablar de reemplazar en la matriz en la sucesión de sumas parciales del polinomio, de la serie. Entonces, bueno, pues el exponencial de un operador de una matriz simplemente es formalmente definir este objeto. 1 sobre k factorial por a la k. Claro, el problema es que como estamos hablando de infinito, tenemos que hablar de una norma, tenemos que hablar de convergencia, que eso es lo que vamos a hablar en la parte 5 para justificar este objeto. Pero básicamente, si a es diagonalizable, sea diagonalizable y digamos que A es igual a B, la matriz de, vamos a llamarla lambda 1 hasta lambda n, de a la menos 1, pues vamos a tener que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que A la K es igual a B lambda 1 a la K hasta lambda n a la K. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si evaluamos la suma desde k igual 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial a la k, esto va a ser la suma desde k igual 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial b, este operador diagonal, b a la menos 1. Pero esto va a ser igual a la suma, como esta b no depende de k, perdón, de a la k, no depende de k, las series parciales, puedo sacar b de aquí, o mejor dicho, nosotros justificamos el día martes que si a es semejante a b, el polinomio evaluado en a es semejante al polinomio evaluado en b. Entonces, bueno, pues usando un poco de eso y magia de las sucesiones o de las series, la convergencia de series, pues nos va a quedar esto. Nos va a quedar esto. Y esto va a ser igual a b. Y ahora dense cuenta, esto es una matriz diagonal, entonces lo voy a escribir como la suma de lambda 1 sobre k factorial a la k. Y quiero tener la suma de lambda 2 a la k sobre k factorial. Ya está. La suma de lambda n a la k sobre k factorial. Y esta es la serie, ¿no? De 0 a infinito. Y bueno, pues esto por definición, ¿qué es? Es el exponencial de lambda n, lambda i. Entonces lo que vamos a tener aquí en realidad es e a la lambda 1, e a la lambda 2 y e a la lambda n. Y bueno, calcular esta cosa es más sencillo que ponernos a calcular las potencias de a la k, sumar esta cosa infinita y ver si es que llega a algún lado, ¿verdad?
Pero no, nosotros ya vemos que si es diagonalizable, pues podemos encontrar de esta manera. Mejor todavía, si A tiene forma de Jordan, entonces va a pasar algo similar. Va a pasar algo similar. Y de hecho, el exponencial de D más N es mejor dicho, el exponencial de A más B con A y B números reales, se está probado que es esto. Y ahora, para justificar que el exponencial de A, perdón, para justificar que el exponencial de D más N es igual al exponencial de D más por el exponencial de N, tiene que pasar un detalle particular que acabamos de justificar, que tienen que conmutar, que D por N es lo mismo que N por D. Entonces, para que pase esto, tienen que conmutar. Y bueno, ¿por qué no se hace esta distinción cuando se habla del exponencial de cualquier par de números reales? Porque los números reales conmutan. Por eso no importa esa distinción. Entonces, por eso aquí hace falta indicar que si las matrices conmutan, entonces conmutan, va a pasar esto. Ah, y de paso, entonces, pues, calcular el exponencial de A es encontrar el exponencial de una matriz diagonal. Eso es fácil. No, perdón, en realidad no es esto, pero es B, el exponencial de D, por el exponencial de N. Por B a la menos 1. Sí, sí, o sea, A no es esto, sino que A es semejante a esto. Entonces pongámosle B, esto, y aquí B a la menos 1. Bueno, entonces ahora sí. El exponencial de A es igual a B, exponencial de D por el exponencial de N, B a la menos 1. Entonces, esto es el exponencial de una matriz diagonal que ya vimos cómo se calcula. Mejor dicho, es sencillo. De la matriz diagonal simplemente vemos E a los elementos de la diagonal. Y ahora, como tengo un operador nilpotente, entonces, ¿qué está pasando? Pues yo estoy diciendo que el exponencial de N es igual a la suma de 1 sobre K factorial N a la K. Y K igual a 0 hasta infinito. Pero N es nilpotente, entonces esto en algún momento se va a detener. Hasta un S. ¿Por qué? Porque esto va a ser la identidad más n al cuadrado sobre 2 factorial, más n al cubo sobre 3 factorial, y así hasta que me queda n a la s menos 1 sobre s menos 1 factorial, y ahí todos son 0. 0, más 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 0. Entonces, todos estos ceros, como son 0, se van. No es que tienden a 0, sino que son idénticamente 0. Entonces, este factorial también es fácil de calcular, se va hasta S, y aparte como esta es una matriz repleta de ceros y unos, o sea, repletos de ceros y unos cuantos unos, entonces ese, bueno, es fácil de calcularlo. Y esto, como es una exponencial de una diagonal, es fácil de calcular. Bueno, y ahora, ¿por qué hablo de todo esto? Porque, bueno, el punto es que si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias, entonces yo voy a tener que x' de t es igual a una matriz xt. Y la solución, porque espero que algo recuerden, por lo menos en cálculo 1, medio se dice algo de ecuaciones diferenciales. Pues la solución de y' igual a alfa por y, pues, bueno, pues yo puedo dividir y' sobre y igual a alfa, y integrando ambos lados me queda y' sobre y, y pongámosle desde t igual 0 hasta, no, desde una variable muda, desde u igual 0 hasta t,
diferencial de S es igual a la integral de 0 hasta t de alfa de S. Por un lado, esto, aplicando el cambio de variable, pues yo tengo que voy a tener, pues tengo 1 sobre y por y' de S. Y bueno, pues la derivada, lo que va a tener es el logaritmo natural de... ¿Por qué le puse eso? Ya le puse eso. Bueno, de... Si yo llamo U, igual a... ¿sí? ¿Cómo se hacía esto? Bueno, el punto es que voy a tener logaritmo natural de y de 0 a t es igual a alfa por t. Y aquí voy a tener pues el logaritmo de y de t sobre el logaritmo de y de 0. Esto es igual a alfa por t. Y aquí aplicando el exponencial en ambos lados me queda y de t es igual a y0, la condición inicial por el exponencial de alfa de t. Entonces, lo que se intenta hacer aquí, claro, no puedo dividir y despejar, pero lo que sí puedo decir es que x de t es la condición inicial por el exponencial de a por t. El exponencial de a por t, que es lo que tengo acá. La condición inicial, el exponencial de alfa por t. Aquí solo, en lugar que alfa no es una constante, sino es una matriz. Y bueno, pues esto quizás en algún momento lo haremos con mayor profundidad. Pero bueno, entonces, entre otras cosas, aunque sea interesante en algunas aplicaciones calcular el exponencial de una matriz, o no, sino las potencias, reiteradas potencias de una matriz, si tenemos reiteradas potencias de una matriz, podemos hacer esto. O sea, bueno, si tenemos reiteradas potencias de una matriz, lo podemos simplificar con la forma de Jordan o con la forma, o sea, diagonalizar pues, la diagonal. Si no, bueno, perdón. Y bueno, de paso, entonces podemos empezar a preguntarnos qué pasa si evalúo series de una matriz, series de un operador. Bueno, pues eso es lo que pasó aquí, el exponencial. ¿Y por qué nos interesa? Pues bueno, porque a quién rayos le importa el exponencial de una matriz, pues a los que hacen ecuaciones diferenciales, no sé. A mí no me interesa porque yo no doy ecuaciones diferenciales, pero, en fin. Oh. Bueno, entonces, una pregunta. Muchas preguntas. Y bueno, también hay otras aplicaciones de los vectores propios generalizados, también en ecuaciones diferenciales. Por eso hay una materia en muchos lados que se llama ecuaciones diferenciales y álgebra lineal.
Porque básicamente esta de la teoría de los vectores y valores propios aparece naturalmente resolviendo ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Pues. Cierto que empezamos 11:30. Y como ya vi que es la 1, pues yo ya estaba por terminar. Pues sí, ya terminamos, pero simplemente vamos a hablar de lo que falta. De lo que falta. Entonces, recuerden que, por ejemplo, ya, ok, yo puedo tener un operador, tengo una base y le hago la diagonal. Ahora, es posible que los vectores de la base, ¿sí? Los vectores de la base sean ortogonales, sean vectores perpendiculares. ¿Es eso posible? Entonces, bueno, para tratar de hablar de eso, pues tenemos que definir un producto interno en, en los espacios, en el espacio, y ver si es que es perpendicular o no. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque, y mejor aún, no solo ortogonales, sino que sean todos ortogonales, sea un conjunto, una base ortonormal, para que de paso el producto interno de BI con BJ sea igual a delta IJ, al delta de Kronecker IJ. Si tuviésemos eso, entonces pasaría una cosa maravillosa. Que la inversa, pues dense cuenta que si yo calculo B transpuesta, si yo transpongo la matriz y la multiplico con B, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por un lado tengo B, que es B1, B2, hasta B sub n. Y aquí voy a tener B1 porque está transpuesto, B2 transpuesto, hasta B sub n transpuesto. Y como hemos impuesto esta situación de aquí, pues lo que va a pasar es que, ¿qué voy a tener? Los elementos de aquí, pues voy a tener B1 transpuesto con B1 es 1, B1 transpuesto con B2 es 0, 0, 0. Y bueno, pues B2 transpuesto con B2 es 1 y con el resto es 0. Entonces, lo que me está dando aquí es la matriz de identidad. Si es que tuviese una base diagonal y de paso es ortonormal, va a pasar esto, que la transpuesta, ¿y por qué pienso en la transpuesta? Porque el dual, el producto interno me invita a hablar del dual. Y bueno, pues entonces, lo que significa esto es que la transpuesta de B es igual a la inversa de B. Y aquí llegamos a una cosa maravillosa, que A es igual a B por una matriz diagonal por B transpuesta. Y eso es mucho más fácil de calcular, ¿no? Es mucho más fácil de calcular que ponernos a calcular una inversa, que es muy costoso, ¿verdad? En fin. Entonces, la idea, el siguiente paso para completar la teoría espectral es complementarnos de los productos internos y estudiar la diagonalización, la que llaman la diagonalización ortonormal. Y hay mejor dicho, en los casos reales, hay un solo operador que tiene, mejor, un solo tipo de operador o matriz que tiene esta dimensión ortonormal, que es los operadores simétricos.
los operadores simétricos. ¿Por qué? Porque si yo calculo la transpuesta de esto, me va a quedar B transpuesta, perdón, me va a quedar la transpuesta de todo esto. No es un misterio inmediato, pero, pero si suponemos que A tiene una diagonalización ortonormal, pues va a pasar esto. Porque aquí recuerden que se le aplica a cada uno y se invierte el orden. Entonces me va a quedar B transpuesta, transpuesta, que es la misma, B, D transpuesta y B transpuesta, pero una matriz diagonal, al transponerla me queda la misma cosa. Entonces, y bueno, esto por nuestra hipótesis, esto es A. Entonces, A transpuesta es igual a A. Entonces, si hay una descomposición ortonormal de A, perdón, una diagonalización ortonormal de A, entonces A es simétrico. Entonces, es condición necesaria. Todos los operadores que son diagonalizables ortonormalmente, de manera ortonormal, son simétricos. Y el recíproco es cierto. El recíproco es cierto y eso es lo que vamos a tratar de probar después. Entonces, nosotros sabemos que si A es un operador, se puede diagonalizar ortonormalmente, se puede diagonalizar de manera ortonormal, tenemos que inmediatamente que A transpuesta es igual a. Entonces, si nos ponemos a buscar, o sea, si nos dan un operador, ¿aló? Ok, volví. En la mejor parte. ¿En qué me quedé? Allá. El teorema espectral es que si A es igual a transpuesta, si A es simétrica, A es diagonalizable de forma ortogonal. Entonces, estos conjuntos son iguales bueno, en espacios vectoriales reales, ¿no? Si A es simétrico, es diagonalizable de forma ortonormal. Ortonormal. ¿Qué es lo que nos dedicaremos a construir y probar en el resto de esta parte, ¿no? Lo que nos dedicaremos a probar en el resto de la cuarta parte del curso, ¿no? Porque recuerden, ¿cómo fue que lo hicimos? Ah, no, en la tercera. Estamos en la tercera. Primero hicimos la introducción, que fue que estudiamos los sistemas de ecuaciones lineales y estudiamos los espacios afines, R a la N, básicamente. La segunda parte, dimos un pasito hacia la abstracción y hablamos de espacios vectoriales sobre R. Y vimos que hay polinomios,
que algunos le llaman R de X, están los polinomios, están las funciones, son un espacio que van de R en R. Las transformaciones lineales son un espacio vectorial. Y bueno, luego, ahora lo que estamos haciendo es estudiar, bueno, estudiamos los complejos, analizamos los campos, y ahora estamos estudiando espacios vectoriales, y lo importante ahora es la teoría espectral. Estamos en esta parte, entonces lo que va a terminar esta etapa, este bloque, esta tercera parte, que termina esta tercera parte, es esto de aquí. Que se puede denominar una matriz simétrica de forma ortonormal, siempre. Y bueno, a lo que estaba diciendo hasta cuando se cortó el audio, es que hasta ahora lo único que hemos visto es que si la matriz cumple, o sea, que la suma de las multiplicidades algebraicas me da el espacio, puedo encontrar la forma de Jordan. O sea, que puedes componerlo en los espacios propios generalizados. Y a cada uno de los espacios lo descompongo en bloques de Jordan, chéverísimo. Y de paso, si los espacios propios coinciden con los espacios propios generalizados, es decir, es diagonalizable, entonces en ese caso puedo decir lo que es diagonalizable. Entonces, lo interesante es, bueno, buscar qué otras condiciones, o mejor, qué podemos mejorar, porque simplemente decir que la matriz es simétrica casi que no me dice nada. Casi que no me dice nada, pero bueno, aquí vamos a ver que sí es una condición fuerte. Y bueno, va a hacer que se cumpla todo, que A es, que las multiplicidades, que los valores propios son suficientes para llenar el polinomio característico, o sea que podemos factorizarlo, y vamos a tener que la multiplicidad geométrica coincide con la multiplicidad algebraica, es decir, que no hay vectores propios generalizados, es decir, que el polinomio minimal, todos los factores irreducibles son lineales y de grado 1. Bueno, eso es fantástico. Tal vez por ahí puede ir la demostración de esto. La demostración de esto puede tal vez ir por ahí. Que si A es igual a transpuesta, pues entonces vamos a ver que el polinomio minimal, pues, el polinomio minimal de A no puede tener X menos lambda J al cuadrado. No puede tener cosas como esas. ¿Ok? Y bueno, pues ya estoy hablando de más, así que simplemente lo vamos a dejar hasta aquí. Nos veremos ya el día martes para hablar acerca de los productos internos y los operadores en los productos internos. Así que ahora sí, los dejo libres. Nos vemos el día martes. Buenas tardes. Feliz jueves. Adiós.